Bona tarda a tothom, buenas tardes. Gracias por estar aquí y sobre todo pues yo quiero agradecerle mucho a la profesora de Extensión Marcos que hoy esté con nosotros, porque realmente puedo decir que es un privilegio para nosotros que ella esté aquí, porque es una de las personas que en España pues ha abierto este ámbito de investigación de lo que es la inmunonutrición, que esto es algo pues que cada vez más va adquiriendo más valor en muchos aspectos. Ella, la profesora Marcos, sencillamente, ella pertenece al grupo de inmunonutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC, que está radicado en Madrid y por lo tanto le agradecemos mucho que hoy se haya desplazado hasta aquí y demás. Entonces, la profesora Marcos, además de ella, sus estudios primeros fueron en farmacia y a partir de ahí desarrolló todo un ámbito de investigación en torno sobre todo a este ámbito de lo que es el sistema inmunitario. La semana pasada teníamos la primera conferencia sobre qué es el sistema inmunitario, sencillamente, y la tuvimos que suspender por el tema de las lluvias, y entonces esperamos que el día 2 de diciembre, aunque sea por Zoom, podamos hacerlo con la profesora Elena Campos. Entonces, bueno, entonces nos encontramos que si todos fuésemos conscientes de cuando por la mañana abrimos los ojos, de la cantidad de mecanismos que se ponen en funcionamiento para nosotros poder empezar a funcionar. Esto es algo que muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, las personas que por desgracia, y esto en los años 80-90 se dieron mucho en España, muchas personas que iban en moto, pues sencillamente perdieron una pierna, perdieron un pie. ¿Por qué? Porque sencillamente iban por las carreteras y lo que eran los guardabarros, sencillamente tenían los postes que aguantaban el guardabarros, estaban cortados de una manera que en cuanto la persona llegaba y chocaba ahí, eso se convertía en una cuchilla. Bien, pues entonces eso, muchas personas perdieron una de sus extremidades. Y entonces esas personas, cuando han hecho la recuperación, lo primero que han dicho es decir, uy, ahora yo he tomado conciencia de lo que significa tener un pie. Todos utilizamos los pies, todos utilizamos las manos, pero nunca pensamos en la mano, nunca pensamos en el pie, nunca pensamos en ello. O sea, lo utilizamos, corremos, saltamos, jugamos, demás, pero no pensamos nunca en lo que es la importancia de algo tan simple que tengamos un dedo, sencillamente, contrario al resto. Esto es algo tan importante en lo que es la evolución humana que sin esto, si no tenemos este dedo, todos a la hora de hacer la prensión, realmente, si alguna vez lo intentáis, se intenta, es realmente muy difícil. Las acciones que hacemos cada día con nuestras manos, eso es algo muy bien. Pues muy bien. De la misma manera que cuando nos levantamos y empezamos a andar, y empezamos a ver y demás, sencillamente se activan múltiples mecanismos para nosotros poder interactuar con nuestro medio. Este medio continuamente es un medio agresivo y que sencillamente nosotros tenemos una serie de barreras. Por ejemplo, la piel es una barrera, es la primera barrera. Tenemos las mucosas, por ejemplo, lo que es la nariz y demás, y entonces nos encontramos que esas mucosas son las primeras que paran todos esos virus, todas esas bacterias, todas esas toxinas que pueden entrar en nuestro cuerpo y pueden alterar nuestro funcionamiento. Si en algún momento alguno de esos elementos, por ejemplo con la COVID, pues entra sencillamente por la nariz lo que es el virus de la COVID, sencillamente, evidentemente, entra en funcionamiento un segundo sistema, que es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es algo muy complejo, hasta el punto de que en estos momentos hay más de 200 enfermedades autoinmunes, es decir, el sistema inmunitario está creado para defendernos, sencillamente, pero por X circunstancias, por estrés, por una agresión química, por lo que sea, se vuelve contra ti. Y ese volverse contra ti, en vez de defenderte, te ataca. Y entonces ahí aparecen lo que son las diabetes tipo 1, lo que es las artritis reumatoides, lo que es enfermedades de la columna vertebral, y personas que estaban perfectamente bien, de un día para otro, dicen, uy, me duele aquí, ¿qué es esto?
Y esto, por desgracia, cada vez más, debido al medio en el cual nosotros estamos, sencillamente eso cada vez es mucho más agresivo. Hemos de pensar que cuando un coche frena 1.500 kilos, sencillamente el freno es por rozamiento y sencillamente está frenando con unas gomas sobre lo que es el asfalto, ahí se están desprendiendo miles de partículas que nosotros respiramos. Si esas miles de partículas, sencillamente, nosotros no tuviésemos un buen sistema inmunitario, sencillamente eso nos afecta de manera muy importante, por desgracia. Entonces, el sistema inmunitario está creado sencillamente para defendernos de todo eso. Y claro, uno de los elementos fundamentales para esa defensa, para cuidar el sistema inmunitario, que dices, bueno, ¿y esto el sistema inmunitario cómo es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo toco? Pues no lo tocas. Está ahí, es un sistema que está ahí, de múltiples células, etc. Y no es, dice, no es que sea como el estómago, es como los pulmones, es como el corazón. No, esto no funciona así. No funciona así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el sistema inmunitario hay que cuidarlo. Y evidentemente, cuando nosotros miramos la televisión, cuando nosotros miramos los anuncios, nosotros vemos una gran cantidad de información que nos llega, que nos está diciendo que comamos, hagamos, etc. Y en muchas ocasiones, sencillamente, un tipo de alimentación que va contra el sistema inmunitario. Cuanto más vaya contra el sistema inmunitario, cuanto más lípidos, o sea, más grasas nosotros comamos, sencillamente el sistema inmunitario, por ejemplo, reducirá su fuerza para defendernos delante de las agresiones. Y entonces eso, pues por desgracia, se vio con la COVID, cuando miles y miles de personas sencillamente fallecieron en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, la doctora Marcos hoy nos va a hablar de la complejidad de lo que es el sistema inmunitario y de cómo, sencillamente, a través de determinados tipos de nutrientes, podemos cuidar, sencillamente, el sistema inmunitario. Y eso es muy importante, sobre todo sencillamente para intentar discernir cómo comemos y qué es lo que podemos comer y qué es lo que es más recomendable reducir. No digo no dejar de comer, no dejarse comer los donuts o lo que sea, etcétera, pero sencillamente sí que reducir las cantidades. ¿Por qué? Porque sencillamente uno de los elementos que nosotros tenemos, como hace 2 años, pues un investigador de aquí nos decía, mire, es que, ¿sabe lo que pasa? Es que tomarse una tónica son 7 terrones de azúcar, por ejemplo. O tomarse una Coca-Cola son 13 terrones de azúcar, por ejemplo. O tomarse una palmera grande, una napolitana grande con chocolate, que evidentemente están buenísimas, pues son aproximadamente 33 terrones de azúcar. Claro, cuanto más azúcar pones, sencillamente la oxidación de las células va a crecer mucho más. Tú vas a quemar mucho más rápidamente y las células se van a hacer mucho más viejas. Entonces, hay que intentar, dices, bueno, me voy a tomar una palmera una a la semana, pero no 1 o 2 cada día, porque si no eso reducirá mi sistema inmunitario. Por lo tanto, este aspecto es a lo que se ha dedicado la doctora Marcos y le agradecemos muchísimo. Ella es una de las grandes impulsoras en España y en Europa de este ámbito de decir, bueno, cómo los nutrientes, cómo lo que ingerimos por nuestra boca nos puede ayudar a tener una mejor vida, por ejemplo, o una mejor, sobre todo en el caso de las mujeres, con el tema de los embarazos, de las lactancias y demás, cómo puedo yo tener una mejor salud y demás. Y eso no quiere decir que ahora me voy a convertir, tan solo voy a comer, digámosle, verdura y tal, no, pero voy a intentar combinar toda una serie de aspectos. Por lo tanto, gracias, doctora Marcos, por estar aquí y sobre todo, gracias por iniciar en España este ámbito tan importante para empezar todos a conocer el qué, el cuándo y el cómo de este elemento tan importante. Y todos estos logos que veis aquí abajo, que se pueden ver aquí, Real Academia de Farmacia, Foro para la Investigación de la Cerveza, Real Academia de Farmacia de Cataluña, el International Union of Nutritional Science, etc. Ahí he sido presidenta, por ejemplo, de esa sociedad europea de nutrición, por ejemplo, pues todo eso son sociedades en las cuales o ella ha estado la presidenta o ella ha estado la tesorera y demás. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio y un honor que hoy esté con nosotros. Por lo tanto, gracias, doctora Marcos, por estar aquí. Gracias. Y evidentemente
el mundo le recomiendo que en la página web del CSIC, este libro de inmunonutrición, que veis que es muy pequeñito y es muy sencillo, sencillamente, que es el que ha hecho la doctora Marcos con personas de su equipo, sencillamente es altamente recomendable. Pues, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Esto debería estar aquí. No, aquí, espera. Sí, está en verde. ¿Sí? ¿Oís? Sí. Bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Luis, por una presentación magnífica, de verdad. No solo mi presentación, sino toda la parte de inmunología que has comentado. Quizá hacía falta y me vas a ayudar mucho para todo lo que voy a hablar. Sí es cierto que, bueno, estos son los logos y os lo cuento por si alguien está interesado en hacer algo de nutrición, en apuntarse a alguna sociedad. Una es la Sociedad Española de Nutrición, que, bueno, estoy como miembro fundador porque tengo muchos años y no voy a decir el año en que se fundó, porque me sacaríais los años y no. La Sociedad Española de Nutrición fui presidenta entre los años 2003 y 2006. Luego la Federación Europea de Sociedades de Nutrición, que ahí sí fui presidenta también entre 2011 y 2015. Luego vino la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, que es FESNAD, y ahí también fui presidenta entre 2015 y 2020. Esto parece un autobombo, pero son muchos años de trabajo y creo que está bien que conozcáis un poco lo que ha sido mi trayectoria. Y sí, estoy contenta porque estoy como miembro de la Academia, a nivel numerario, de la Academia Nacional de Farmacia, y para el año que viene me han propuesto que lo sea de la Academia de Farmacia de Cataluña. No puedo hablar catalán, esto no puedo porque daría muchas patadas al diccionario, pero creo que lo entiendo todo. Así que si alguien quiere preguntar algo en castellano o en catalán, creo que puedo entenderlo y contestar. Y luego, bueno, sí, soy presidenta de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición y también estoy colaborando con la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Y os voy a hablar de todo esto. La inmunonutrición es muy amplia, así que voy a empezar con algo que, bueno, no quiero dejar de decir, porque aquí está mi grupo, Sonia Gómez y Ligia Esperanza Díaz, que han trabajado conmigo en este libro. Ellas llevan conmigo más o menos entre 30 y 25 años trabajando en conjunto. Y como habéis visto, esta es la portada. Bien, y todo lo que os voy a contar son conceptos a vista de pájaro, porque es imposible ahondar más en un periodo de tiempo tan corto. Así que, bueno, estos son el índice que hemos hecho, como veis, historia de la inmunonutrición, explorando nuestras defensas, que ahora mismo lo acaba de decir muy bien el profesor Calvo, alimentación y nutrición son lo mismo, conocer mi estado nutricional, que se cuece en un laboratorio de inmunonutrición. Somos, en parte, microbios. Mi estilo de vida influye en mi sistema inmunitario, adaptación de la nutrición y las defensas a lo largo de la vida. Hay muchos cambios dependiendo de la edad. Y cómo cuidar mis defensas a través de la alimentación, luego será mucho más, y enfermedades nutricionales. Bien, ¿alguien me puede decir qué diferencia hay entre alimentación y nutrición?
porque os veo muy felices, muy contentos, como si esto ya lo supierais todo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia o si es lo mismo? A ver. Vale, fenómeno. Pues si os acordáis todos que alimentación es de boca para afuera, no es cuando ya lo ingieres ya está, no, de boca para adentro es nutrición y de boca para afuera alimentación. Así que hay algo que es muy importante, la alimentación es voluntaria, se supone que tú comes lo que quieres, más o menos, y la nutrición es completamente involuntaria. Tú aquí no puedes decir absolutamente nada. Sí, pero está bien definido. Bien, ¿qué es la inmunonutrición? Bien, la definición está clara, ¿no? Una interacción entre la nutrición y el sistema inmunitario, que nosotros hemos querido definirlo como nutrición y las 4 I's. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está la infección, la inmunidad, la inflamación y la injuria o daño tisular. En inglés es injury, como todo lo que al final leemos y escribimos normalmente es más en inglés que en español, porque nos obligan, ¿verdad, Luis? Que es muy importante en el CSIC publicar en inglés. Pues bien, hemos cogido esta I de la injuria o daño tisular. Y esto es nuestra nutrición y las 4 I's. Y voy a ver un poquito por qué. Bien, ya a finales de los años 60, el profesor Chandra decía que había consecuencias importantes del estado nutricional sobre el sistema inmune. ¿Por qué? Nuestro sistema inmune viene a ser como este paraguas, que nos defiende del ataque de cualquier agente extraño, ya sean microorganismos, parásitos, células malignas, alergenos, toxinas. Antes el profesor Calvo hablaba de cantidad de alergias que puede haber, ¿no? Ahí están los alergenos. Bien, en condiciones normales, pues nuestro sistema inmune nos defiende, está ahí y funciona. Pero si por una casualidad no hay una buena situación nutricional, este sistema inmune, este paraguas, viene a tener como una serie de agujeros a través de los cuales pasan todos estos patógenos que decía antes. Aparte de los alergenos, células malignas, bien. O sea que hay una inmunodeficiencia secundaria a una situación de malnutrición. Nuestro sistema inmune no funciona bien y podemos tener cualquier tipo de patología. Esta es nuestra primera I, esa interacción entre nutrición e inmunidad. Y bueno, por supuesto hay una serie de vías complejas, por ejemplo, el sistema inmune, las células del sistema inmune lo primero que hacen es reconocer un patógeno que entra a invadir el organismo. A continuación, pues tiene que responder. ¿Para qué? Para eliminar ese antígeno o patógeno que ha entrado. Pero luego, afortunadamente, este sistema que le ha costado un tiempo hasta que ha dicho cómo tengo que defenderme, cuáles son las vías. Bien, en una segunda invasión ya es mucho más fácil porque ya es capaz el sistema inmune, solo las células, de definir cuáles son las vías por las que tiene que eliminar ese patógeno. Bien, por supuesto, lo que hace el sistema inmune es asegurar la tolerancia de lo propio, de nuestros propios tejidos, luego de los alimentos. Imaginaros que fuera incapaz de tolerar
determinados alimentos, que ya pasa. Y esto es un problema que va a dar consecuencia a distintos tipos de alergias. Pero también puede ser a sustancias que hay en el medio ambiente, estas alergias que tenemos al polen, al pelo de animales. Bien, todo esto da lugar a posibles alergias. Pero también es muy importante que tiene que tolerar nuestras propias bacterias, tener en cuenta que en el organismo hay muchísimas bacterias. Primero, hace años se decía que teníamos aproximadamente un 10% eran células humanas y un 90% eran bacterias. Hoy se dice que más o menos es mitad-mitad. Bien, si no hay tolerancia, hay procesos de inflamación. Entonces, por eso es tan importante que haya un buen desarrollo y mantenimiento de esa tolerancia que viene a partir de mecanismos inmunes que son activos ya en el niño pequeño, y no solo en el niño pequeño, sino durante la gestación. Bien, Simon ya, imaginaros, en 1845 denominó el timo como barómetro de la malnutrición. El timo es un órgano primario importante y Nevin Scrimshaw fue uno de los pioneros a la hora de hablar de las infecciones en situaciones de malnutrición. Desgraciadamente él nos dejó hace unos años, pero puedo decir que hasta los 96 años estuvo trabajando mucho. Él era de Boston, pero mucho estuvo trabajando en países de Latinoamérica, especialmente en Guatemala. Y bueno, lo que se vio es que en niños menores de 5 años había muchas infecciones y la mayor parte de las veces las muertes se atribuían a una situación de malnutrición. Así que esta es la segunda I, esa interacción entre nutrición e infección. Bien, situaciones de malnutrición hay muchísimas. Está el hambre oculta, que es un déficit de vitaminas y minerales. En principio el niño no parece extremadamente delgado, por lo que mucha gente piensa que está bien, pero esto pasa mucho en Latinoamérica, en África también, y el problema es que tienen déficit de vitaminas y minerales, porque toman muchos cereales, pero prácticamente no comen nada más. Y bueno, esto es los estereotipos de belleza que se llevaban hace muchos años. Y como veis, pues sobrepeso y obesidad estaban ahí como estereotipos de belleza. Pero hoy en día es todo lo contrario, hemos pasado al otro punto y tenemos que tener en cuenta que hay mucha patología de trastorno alimentario. Nosotros llevamos trabajando en esto desde finales de los años 80 y seguimos trabajando en ello. Ahora mismo tenemos un proyecto que tendría que acabar en 2027 y también tenemos una gran pandemia a nivel mundial de obesidad. Y esto también lo estamos trabajando, empezamos a tener un proyecto en 2005 y continuamos con todo ello. Más que nada porque son situaciones de malnutrición por exceso o por defecto. Y siempre encontramos déficit de micronutrientes, especialmente de zinc, de hierro, vitamina A y D. Fijaros que la vitamina A y D, luego lo comentaré, pero son fundamentales para que toda la barrera intestinal esté bien formada, no sea permeable y no haya problema de que entre ningún patógeno. Luego también el sistema inmune en estas condiciones está dañado, con lo cual la susceptibilidad a tener infecciones es mucho mayor. La maduración y la composición de la microbiota no es normal, con lo cual hay más cantidad
de enfermedades no transmisibles y, por supuesto, hay mayor morbilidad y mayor mortalidad, tanto en desnutrición como en obesidad. Bien, pero esto a veces pensamos que solo pasa en nuestro mundo y esto es general. Esto es primer, tercer mundo, da igual, es a nivel internacional y podemos encontrar desnutrición y también podemos encontrar obesidad. Bien, pero ¿qué pasa con la inmunosenescencia? Bueno, este es un problema fundamental que tenemos que trabajar desde ya. Vosotros, la mayoría, sois muy jóvenes y quiero que salgáis de aquí con una idea fundamental y es que tenéis que cuidaros ya para llegar a ser mayores. Pero ser mayores no es tener muchos años, no es solo eso, es tener unos buenos años con una buena calidad de vida. Hoy en día la expectativa de vida está aproximadamente en 85 años en España, 87 para las mujeres, 82 para los hombres. Como siempre, las mujeres ganamos en esto, pero hay que cuidarlo, porque mucha gente, sobre todo a partir de los 85, 90, empiezan a tener graves problemas, no solo de movilidad, sino también de enfermedad neurológica. Así que Alzheimer y distintos tipos de enfermedades seniles son muy habituales. Así que tenemos que tener cuidado para que eso no nos pase. ¿Y qué es la inmunosenescencia? Bien, pues a medida que cumplimos años, el sistema inmune envejece. Envejece, ¿y qué pasa? Pues que la respuesta que tenía antes ante determinados patógenos o cualquier invasor que quisiera entrar en el organismo, pues no es la misma, con lo cual la susceptibilidad a las infecciones es mucho mayor, la gravedad de las mismas es más alta, también la eficacia de las vacunas es mucho más baja y también la incidencia de tumores es mayor. ¿Qué pasa con todo esto? No tenemos más que ir unos pocos años atrás y pensar en la pandemia. ¿Qué pasó? Que los mayores fueron los primeros que cayeron porque el sistema inmune no funcionaba adecuadamente. ¿Qué pasó con los niños? Parecía que los niños no les pasaba nada con la COVID, les daba igual. Entonces solo hubo algunos pequeños casos que fue muy virulento el virus, pero en niños pequeños. Y bueno, afortunadamente fueron pocos casos. Pero este es el grave problema. Hay una inflamación crónica de bajo grado que se llama inflammaging y que junto con agentes contaminantes, otras infecciones, un estilo de vida que no es saludable y la obesidad, pues puede dar lugar a mayor morbilidad y mortalidad. Así que sabemos que el sistema inmune es un predictor de salud y también de la longevidad. Puede haber una deficiencia de micronutrientes, por supuesto, si hay una situación de malnutrición, porque no comemos bien fundamentalmente, pues puede haber una alteración de la respuesta inmune que va a depender, el grado va a depender del tipo y cantidad del nutriente deficitario, de la edad y de cualquier infección concomitante que esté ahí al lado. Hay un aumento, por supuesto, de infecciones, de mortalidad, pero ojo, mucho cuidado con dar un exceso, una suplementación de micronutrientes, porque a veces no es lo ideal, sobre todo cuando hay una deficiencia de hierro. Fijaros que ahí, cuando se da un exceso
al organismo, lo que puede hacer es alimentar el virus en vez de alimentar al individuo, con lo cual ese virus se hace mucho más virulento y la persona puede incluso morir. Así que hay que tener mucho cuidado. Depende siempre de en qué condiciones esté el sistema inmune y dependiendo, por supuesto, de la edad. Los más problemáticos son los niños y los mayores, por supuesto. Así que con todo esto, que en desnutrición encontramos más infecciones, en obesidad, infecciones y alergias. ¿Qué podemos hacer para conseguir una buena situación nutricional ya desde la infancia y la adolescencia para conseguir un envejecimiento saludable? Porque aquí queremos llegar todos de una buena forma. Luego tenemos también otra I, y es la inflamación. La inflamación se viene a llamar como el asesino secreto. Fijaros que está en esta revista hace un montón de tiempo que salió y es que hay ya muchos estudios hechos en adultos que indican que hay marcadores de inflamación que son capaces de decir, ojo, que aquí hay una patología y hay una enfermedad no transmisible. Así que esta es nuestra tercera I. Los 5 signos de la inflamación: calor, enrojecimiento, hinchazón, dolor, pérdida de función de cualquier órgano. Es muy importante intentar por todos los medios que no haya inflamación, pero para esto tenemos que comer bien y tenemos que tener un buen estilo de vida. Estas palmeras que comentaba el profesor Calvo, eliminarlas. O sea, son malas, no son buenas. Cualquier alimento que hay muchos y vosotros tomáis muchos, en general, por favor, eliminar todo alimento ultra procesado. La mayoría de los alimentos que hay en los supermercados, empaquetados, digo la mayoría, no todos, pues hay que tener mucho cuidado. Primero, porque tienen grasas saturadas, porque no tienen fibra, así que luego voy a insistir en ello, pero me parece que es algo fundamental para que os vayáis de aquí con esa idea fundamental. El adipocito. El adipocito es una de las células más importantes. ¿Por qué? Pues porque es capaz de inhibir o de secretar determinadas moléculas y dependiendo de las moléculas que inhibe o secreta, pues puede haber una patología u otra. Fundamentalmente puede haber una resistencia a la insulina. Bien, características de la obesidad, está claro que ahí está la genética. Yo siempre pongo esta familia de Botero. Hace poco tuve la gran suerte de ir a Colombia, a Bogotá y Medellín, y ahí está lleno de esculturas de Botero. Si tenéis ocasión, no las dejéis de ver, porque esto es una familia y como veis, todos son obesos. Pero es que el gato que está aquí, que no pertenece a la familia, que no tiene nada que ver con la genética de la familia, es gordo también. Algo significa. Así que no es solo genética, es una mala ingesta energética, unos malos patrones alimentarios, una falta de actividad física tremenda, también un comportamiento sedentario excesivo, una mala calidad y cantidad de sueño y, por supuesto, aquí hace falta mucha psicología. Nosotros, cuando hemos llevado a cabo un estudio en adolescentes con sobrepeso y obesidad, ¿cómo pensabais que podíamos mandar los mensajes directamente a ellos? Pues por medio de psicólogos y psiquiatras. No nos quedaba otra. Tenemos que colaborar conjuntamente. No veo a un psicólogo o un psiquiatra trabajando en nutrición apropiadamente y no veo a un nutricionista trabajando
en algo que tenga que ver con la psicología, pero siempre en colaboración, que es la idea fundamental, trabajar en colaboración. ¿Y qué pasa con la obesidad? Una obesidad en niños, infantil o bien en adolescentes. Esto ya está generando un grave problema porque se ha definido como un proceso de envejecimiento. ¿Y qué decíamos? Que veíamos en el envejecimiento una inmunosenescencia. El sistema inmune no funciona apropiadamente, con lo cual, en condiciones de obesidad, ese sistema inmune está dañado. Enfermedades que tienen mucho que ver con la obesidad y que de hecho derivan de una persona que tenga obesidad, pues fijaros si hay síndrome metabólico, diabetes, cáncer, enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedades neurodegenerativas. Hoy en día la enfermedad inflamatoria intestinal es muy común. Mucha gente se está quejando de dolor abdominal, de lo mal que lo paso después de comer. Estamos comiendo mal, sencillamente. Nos hablan de que hay un sobrecrecimiento de bacterias. El problema no es ese sobrecrecimiento de bacterias, el problema es que no comemos bien y el estilo de vida no es bueno. Así que ya podemos empezar a pensar qué es lo que tenemos que cambiar. Y por supuesto, más infecciones, más alergias, pero todo ello es una inflamación de bajo grado. Ahora bien, inflamación de bajo grado es todo esto que veis aquí. Todo esto procede de una inflamación de bajo grado, inflammaging, como decía antes, que está provocado en parte por el envejecimiento. Pero ¿qué pasa con todo esto? Esto es una inflamación de alto grado y con esta es mucho más complicado poder hablar de que se puede más o menos compensar con un buen estilo de vida. Aquí ya artritis reumatoide, asma, caquexia por cáncer, esclerosis múltiple. Esto ya es un problema mucho más grave, pero todas estas patologías con un buen estilo de vida se pueden paliar, incluso se podrían curar. Así que en este sentido hay, bueno, pues hay algunos ingredientes como los ácidos grasos de cadena larga omega 3, también polifenoles, vitaminas, fibra, oligosacáridos. Luego lo voy a comentar también, pero todos ellos son clave para tener menos inflamación. Sin embargo, si hablamos de azúcares libres, de prostaglandinas, también de determinados ingredientes proinflamatorios, de oxidación, ácidos grasos, saturados, alergenos, todos estos van a producir mucha más inflamación. Así que ojo con esa alimentación. Y vamos a la cuarta I. La cuarta I es que el ejercicio intenso, yo he dicho antes, falta actividad física, tenemos mucho sedentarismo, ojo con la actividad física, ojo con el ejercicio, que no sea en exceso, porque como todo tiene que haber un equilibrio. Entonces, si hablamos de un ejercicio intenso, hay una liberación de esta citoquina, interleuquina 6, en plasma, que es proinflamatoria. Y bueno, esto depende de la intensidad del ejercicio y procede del músculo esquelético fundamentalmente. Pero curiosamente se ha visto que cuando la persona tiene un entrenamiento habitual, prácticamente hace ejercicio o actividad física todos los días, ejercicio 2, 3, 4 veces a la semana, pues el aumento es mucho menor,
porque es una menor respuesta en esos sujetos entrenados. Si no están entrenados, fijaros que el aumento es 60 veces más de lo habitual. Así que esta es nuestra cuarta I. ¿Por qué? Pues porque hay un problema en el músculo, hay un daño muscular importante, un daño que puede ser en el músculo o en otros tejidos, de ahí ese injury o daño tisular. Por supuesto, si el ejercicio es normal, regular, pues esa citoquina, que es fisiológica, puede estimular citoquinas antiinflamatorias e inhibir las inflamatorias, con lo cual puede haber una buena respuesta con menor cantidad de este parámetro que es de inflamación y en general menos procesos de inflamación. Ahora bien, si los sujetos no están entrenados, pues es todo lo contrario, aumenta estos dos parámetros de inflamación y hay procesos de inflamación. Todo esto, como he dicho antes, a vista de pájaro. Aquí hay mucho parámetro, mucho biomarcador que nos está diciendo si efectivamente hay un aumento de un proceso de inflamación. Y en sujetos no entrenados, además, se ha visto que en general hay un estrés oxidativo aumentado y desde luego una sensibilidad a la insulina dañada. Y curiosamente se habla de que hay más hombres que mujeres no entrenados con este problema. Bien, ya hemos llegado a la conclusión de esa nutrición y las 4 I's. Pero ¿sabemos verdaderamente cuál es nuestro estilo de vida y cómo puede influir en todo lo que acabo de decir? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuándo comemos? ¿Cómo comemos? ¿Comemos deprisa? ¿Comemos despacio? ¿A qué horas? ¿Con qué frecuencia estamos comiendo? Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Qué ejercicio estamos haciendo? No todo el mundo puede hacer el mismo tipo de ejercicio. La verdad es que con estas dimensiones, montando en bicicleta, a veces es mejor hacer cualquier otro tipo de ejercicio. O sea, no todo el mundo tiene la misma idiosincrasia. Y por supuesto, lo que no puede ser es comer en exceso, estando sedentario y estando viendo tantas pantallas, estando jugando, que son muchas horas las que se dedican a este tema. Y luego, ¿cómo dormimos? Bueno, muchas veces hay enfermedades que tienen mucho que ver con nuestro cerebro y es por una gran cantidad de estrés que finalmente no dormimos adecuadamente, la calidad y la cantidad de sueño es malo. Así que en estas condiciones hay muchas cosas que podemos eliminar, el tabaco, el alcohol, bueno, el bienestar fantástico, el sueño se puede modular, el estrés. Hay otros factores como el género, la edad, la raza, la genética, que no se pueden modificar, pero se pueden modular en cierto modo. La edad no la vamos a cambiar, nuestro DNI está ahí, pero podemos parecer ancianitos con 50 años o estar fantásticos con 70. Esa es la idea fundamental. Más que nada para evitar procesos de inflamación y que no haya enfermedades crónicas no transmisibles. El estrés es un factor muy importante a tener en cuenta. Bien, dentro de todos estos factores que nos pueden cambiar la composición y la función de la microbiota intestinal está la cronobiología. ¿Cuándo comemos? Comemos a primera hora de la mañana, a última hora de la noche, estamos levantándonos para comer durante la noche. ¿Qué macronutrientes ingerimos habitualmente
La fibra es fundamental, hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de grasa. Grasa saturada, cuanto menos, mejor. Ácidos grasos, poliinsaturados, monoinsaturados, fantástico. Poliinsaturados, omega 3, menos omega 6 que omega 3, deberían estar a igualdad de condiciones, normalmente no es así, ingerimos mucha más cantidad de omega 6 que de omega 3, pero la fibra es fundamental, más fruta, más verdura, más hortalizas, más legumbres, más cereales integrales, fundamental. También cómo cocinamos. Normalmente siempre nos hablan en una encuesta, en un cuestionario de frecuencia de alimentos, nos dicen ¿qué ingieres? ¿Fruta? ¿Cuánto a la semana, al mes, al día? Pero no tenemos en cuenta cómo se cocina. Estamos friendo, o estamos asando, cociendo, no es lo mismo. Así que todo esto es fundamental a tener en cuenta. Y desde luego, cuáles son las condiciones fisiológicas de cada uno para que pueda absorber de una forma mejor o peor todo lo que está ingiriendo, que al fin y al cabo va a pasar siempre por el intestino. Y por eso es tan importante tener todo ello en cuenta, porque la composición de la microbiota va a tener mucho que ver con todo ello. Antiguamente se decía flora intestinal. Flora intestinal, ojo, no se dice ya, más que nada porque lo que tenemos aquí no es flora. No tenemos vegetales, no tenemos florecitas ni plantas. Tenemos microorganismos y esto tenemos más bichos, sí, como más o menos, más que plantas. Así que es microbiota, como hay que llamarlo. Tenemos una alimentación muy desequilibrada. Normalmente, si deberíamos comer entre 55 y 60% de carbohidratos, pues 10 a 12 de proteínas y 25 a 30 de grasa, pues estamos ingiriendo prácticamente igual de carbohidratos que de grasa, siempre con una alta cantidad de proteínas la mayor parte de las veces. Y es lo que decía antes, o sea, no podemos ir a toda velocidad, hay que leer las etiquetas. Una vez que uno lee una etiqueta ya sabe lo que hay, puede interesar o no, pero de vez en cuando irlas leyendo poco a poco para saber lo que hay en el supermercado. Y mucho ojo, porque la mayor parte de las veces se está ingiriendo mucho alimento procesado. Y tener en cuenta que mucho tiempo, con un estilo de vida en el que dormimos a veces no suficiente. Aquí, si va a la cama a las 11 y se levanta a las 7, son 8 horas. Levantar la mano los que estáis durmiendo 8 horas. Fantástico, qué bien. Bueno, mucho menos de toda la gente que hay, que puede ser un 15%. Poquísimo. Y soy gente joven, así que al menos entre 7 y 8 horas es obligatorio. Luego, estamos mucho tiempo, a veces, en atascos, en coches, sentados y andar poquito. Así que a veces solo, bueno, en el fin de semana, con la familia, con amigos, no tanto como debería ser, y se ve mucha televisión, lo cual no debería funcionar bien. Bien, Europa ha creado un programa que se llama Una dieta saludable para una vida saludable. No sé si va a funcionar, yo lo voy a intentar, a ver si por una casualidad va esto. Food drives us.
People make over 200 food-related choices a day. These choices are driven by a complex combination of biological, psychological, social, and environmental factors. An increasing amount of people consume an unhealthy diet. They eat too much, and their diet is unbalanced and unsustainable. At the same time, the growing elderly populations are more vulnerable to malnutrition. This causes an alarming rise in chronic diseases and cost to society. Science has given us valuable insights to support society towards a healthy and sustainable diet. Nutrition can reduce the risk of chronic disease, can make people feel better despite having a disease, and even cure disease. For instance, trans fatty acids have been highly reduced in processed food since we discovered that they increase the risk of cardiovascular diseases. Consuming liquid sugar makes us feel less satisfied than solid sugar and increases the risk of being overweight. This resulted in governmental advice to limit consumption of soft drinks and fruit juices. With a healthy diet and lifestyle, medication for diabetes type 2 can be reduced or even quit. However, there are still crucial gaps in our knowledge to tackle the societal challenge of nutrition and health. For example, we need to better understand the interplay of biological, psychological, and social factors. More insight is needed on the role of diet regarding cognitive function and performance. Science showed that educating people about healthy food is not enough to change behaviour. The focus on the future will have to integrate biology and behaviour towards more personalised interventions and advice. In JPI Healthy Diet for a Healthy Life, governments join forces to increase the impact of research to work towards a healthy society. It's time to invest in a healthier future. Bueno, como veis, se trata sobre todo de llevar un buen estilo de vida para evitar todas las patologías no transmisibles que hay hoy en día y no hacer tanto gasto a la sanidad, que es lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, creo que sería mucho más saludable para todos poder tener ese buen estilo de vida, comer bien y tener una buena actividad física. Esta es la pirámide de la dieta mediterránea, que es de la Fundación de la Dieta Mediterránea, y fundamentalmente no solo es lo que tenemos que comer, aquí habla de una actividad física diaria, un descanso adecuado, una convivencia y también una biodiversidad, tener en cuenta la estación de los alimentos. Bien, es mucho más que decir tengo que comer esto, mejor, peor. Hay que tener en cuenta la estacionalidad de los alimentos y tener en cuenta la sostenibilidad también, como decían en el vídeo. Así que para los peques se habla de 60 minutos diarios, 1 hora, 3 días a la semana de deporte o ejercicio, y para los mayores se dice la mitad. Yo sigo pensando que es mucho mejor seguir haciendo 60 minutos diarios de una actividad física y 3 días a la semana hacer un ejercicio. El que más nos guste, da igual si es baile, pádel, tenis, natación, es igual, vale todo. Lo importante es hacer algo. Así que esa interacción, incluso entre la inmunonutrición y la microbiota, empezamos a darnos cuenta en el año 2000, que fue cuando se empezó a ver la importancia que tiene cuando hay bajos niveles de microorganismos, baja diversidad, con desequilibrios, disbiosis, porque esto da lugar a deficiencias en la salud. Sin embargo, si no hay baja diversidad, tenemos una alta diversidad de microorganismos y están equilibrados, es todo lo contrario, el sistema inmune funcionará apropiadamente. De hecho, fijaros, en el año 78
en el año 2000 había como 78 citas. En el 2016 algo más de 5.000. Y ayer encontré ya 150.000 citas solo de microbiota. ¿Y qué es lo que hacen las bacterias? ¿Cómo funcionan? Pues funcionan captando la energía a partir de todos los alimentos y fabricando neurotransmisores. De ahí que haya un eje importante entre el intestino y el cerebro. De hecho, bueno, dependiendo de dónde hablemos, en la boca, el pelo, el oído, antes nos ha comentado el profesor Calvo también que hay zonas de la mucosa. Bueno, siempre que hay un orificio hay mucosa, además de la piel, pues dependiendo de ello, la proporción, el perfil de bacterias es distinto. Y lo que más se ha estudiado es el tracto gastrointestinal, pues con bacteroides y firmicutes. Dependiendo si la persona está obesa, tiene más firmicutes, y si está con normopeso, tiene más bacteroidetes. Si alguien está interesado en todo esto, ya me lo dirá y le daré más información. Por supuesto, no en todos los sitios hay el mismo número de bacterias. Aquí, por ejemplo, del estómago al colon va aumentando muchísimo, pero bueno, y dependiendo de dónde nos encontremos, pues hay un número y un tipo de bacterias determinado. ¿Que esto tiene mucho que ver con todas las patologías no transmisibles? Pues tanto que viene a tener que ver con un 70% de mortalidad en todo el mundo, todas estas patologías que además tienen mucho que ver con la microbiota. ¿Y cuáles son los factores que pueden intervenir provocando esas patologías? El sedentarismo, la obesidad, el tabaco, el exceso de alcohol, esos malos hábitos de mala calidad y cantidad de sueño, una mala gestión emocional y, por supuesto, un exceso de consumo de azúcar, de sal y de grasa saturada. La lactancia materna es fundamental, aporta un montón de ingredientes, y dentro de todos estos ingredientes y moléculas, todos son componentes promotores de tolerancia y maduración, son factores antiinflamatorios, y además tener en cuenta que la lactancia materna también es capaz de aportar células inmunocompetentes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el sistema inmune innato, como son los macrófagos y los neutrófilos, que aporta un 90% de estas células. Así que sabemos que la incidencia de diarrea es mucho menor en aquellos niños que toman la lactancia materna, que también hay un menor riesgo en las madres que dan la lactancia materna, un menor riesgo de cáncer de mama, y en general hay menos desarrollo de patologías inmunes en niños y en las madres. Colonización bacteriana intestinal, ojo, porque esto ya lo sabemos, tenerlo en cuenta siempre. Depende si el parto es vaginal o es por cesárea. Siempre es mucho mejor el parto vaginal, porque hay un aporte de bacterias de la madre al niño muy importante. Si hay lactancia materna en comparación con la lactancia artificial, qué come el niño durante los 2 primeros años de vida es fundamental. ¿Dónde vive el niño? Si en una zona urbana o en una zona rural, si está en contacto con animales. ¿Cuál es la situación nutricional de la madre? Ojo con esto. La madre, la mujer, cuando quiere embarazarse o tiene esa idea, tiene que tener una buena situación nutricional. Ni sobrepeso, ni obesidad, ni delgadez. Tiene que estar en normopeso.
Y el índice de masa corporal entre 19 y 25 es un intervalo muy importante. Luego, ojo con este tema, pero no solo la madre y el padre también tiene que estar con una buena situación nutricional. No podemos olvidarlo. Ahí está y está poniendo su granito de arena. Así que, ojo, tanto la madre como el padre. Y claro, si hay medicamentos, bueno, pues esto es un problema porque va a haber posiblemente un fallo en esa colonización bacteriana. Y siempre digo que el niño, cuanto más sucio, mejor. Quiero decir, no tiene que estar entre algodones. A veces hay gente que dice, no, a mi niño que no le bese nadie, que no le toque nadie. Cuanto más le toquen, le besen, más bacterias hay por el medio, más interacción y el niño se está formando y se está formando su microbiota también. Así que todos estos factores intervienen en la microbiota basal. Hay que tener en cuenta la dieta, la metodología y factores intrínsecos, la edad, el género, la genética, esa microbiota basal, todos estos factores que acabo de comentar y, por supuesto, hay un eje entre la microbiota y el cerebro que tenemos que tener muy presente. De hecho, fijaros que nosotros cuando hemos llevado a cabo algún estudio en adolescentes o en adultos, sí hemos visto que dependiendo de la microbiota son capaces de responder adecuadamente o no. Así que todo eso influye. Alimentos óticos, estos son los probióticos que seguro que habéis oído hablar mucho de ellos, son los, hay microbios, preparaciones que derivan de microbios, están los probióticos, están los postbióticos, los psicobióticos, los postbióticos, parabióticos. Si queréis algo sobre esto, me lo decís. Luego hay otros también sustratos que son los que alimentan estos productos, que son los prebióticos. Y bueno, pues también ácidos grasos, vitaminas, alimentos fermentados. Y bien, juntos probióticos y prebióticos forman los simbióticos. Todos ellos están actuando a nivel de la microbiota intestinal y por eso actúan sobre el sistema inmune. Fijaros si es importante tener todo esto en cuenta. Así que mensajes de conclusiones. La microbiota intestinal tiene un alto impacto en el estado nutricional y la salud del huésped a través de ser capaz de modular el sistema inmune. Que los distintos tipos de dieta, de estilo de vida, pueden ejercer un papel muy importante en la composición y en la función de la microbiota intestinal. Que cuando comemos tenemos que tener en cuenta que lo que comemos, ese alimento nos tiene que alimentar a nosotros, pero también a nuestra microbiota. Y siempre digo lo mismo, necesitamos más estudios para seguir trabajando en todo ello. Nos hace falta financiación, que es lo peor de todo, porque ya sea de la administración en general o de las empresas, laboratorios, esto siempre nos falla. Y desde luego factores clave a tener en cuenta: tipo y calidad de dieta, cantidad de fibra, ojo con la fibra, calidad y cantidad de proteína, de grasa, de carbohidratos, edad, sexo, estado nutricional y microbiota basal. Hace falta una nutrición personalizada. No os creáis cuando veáis en internet este alimento, este ingrediente es buenísimo, porque esto depende de cada uno de nosotros y la mayor parte de las veces lo que ves en internet pues no es ni lo ideal ni una buena información, es una desinformación total. Así que nutrición personalizada, pero de precisión también. En investigación vamos buscando resultados, pero siempre tenemos
un largo camino. Y en inmunonutrición, ¿qué estudiamos? La interacción entre el sistema inmune y estado nutricional, también interacción con este binomio microbiota-cerebro. ¿Y para qué estudiamos la inmunonutrición? Para promover calidad de vida, prevenir infecciones y procesos de inflamación. Y siempre tenemos que tener en cuenta el estrés, la alimentación, la actividad física y el peso. Estilo de vida, siempre cuidar la alimentación, prevenir la malnutrición por exceso o por defecto, también vigilar el peso, la actividad física, la calidad y cantidad de sueño y la gestión emocional, todo para conseguir una microbiota saludable. Hay dos libros, uno que editamos en 2011, este es de 2020. Hay un curso de experto universitario, si a alguien le interesa. Hace 2 días tuvimos el Congreso Internacional de Inmunonutrición que se organizó por un investigador en Portland y bueno, pues se hizo durante 4 días y pudimos verlo desde Estados Unidos, Latinoamérica y toda Europa. Este es un curso que organizo ahora a partir de la semana que viene, 18, 19, 25 y 26. Van a ser 3 horas diarias online. Si alguien está interesado, este curso es gratis porque es en colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia y la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. Y habrá también al año que viene aquí en Barcelona un congreso de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y también uno de la Sociedad Iberoamericana en abril en Chile. Así que me parece que esto es todo. Esta es mi gente que está un poco desperdigada ya, pero bueno, era lógico porque en el CSIC es muy difícil continuar y a veces tienen que salir a otras universidades, otros países y bien, están contentos todos, que es lo importante. Así que nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Marcos. Esperamos que les haya interesado sobre todo y que todos hayamos aprendido mucho, sobre todo el tema de la microbiota. Evidentemente, tanto los que ya tenemos más edad y los que tienen menos edad, este tipo de intervenciones son las que nos tienen que ayudar sobre todo a una cuestión, a saber querernos mejor. Saber querernos mejor porque muchas veces el propio ritmo de vida nos hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Y esto la doctora Marcos lo ha dicho al principio. Una cuestión es la alimentación y otra cuestión es la nutrición. Y evidentemente en muchas ocasiones nos olvidamos por el estrés, por la rapidez, porque hemos de ir a un curso, etcétera. Y muchas veces no nos priorizamos. Evidentemente, si no te priorizas a ti mismo, sencillamente, al final, eso significará que pasará factura. Y evidentemente uno de los elementos que la doctora Marcos ha puesto de relieve es esa inflamación. El tema de la inflamación es uno de los grandes elementos, de los grandes desafíos que el ámbito de la biomedicina sencillamente tiene. Pero claro, nosotros, doctora Marcos, vivimos en un mundo en el que sencillamente continuamente hay continuas referencias y, por ejemplo, pensemos en el tema del mundo de la moda. Es decir, en el mundo de la moda, sencillamente en el que se prioriza, evidentemente, no la figura la persona, sino que se prioriza el vestido, porque evidentemente la persona tiene que ser una percha y cuanto más delgada mejor, pero claro, ese modelo en muchas ocasiones se transmite y tiene la influencia que tiene. Entonces, claro, eso mismo en otros ámbitos sencillamente es lo que muchas veces nos lleva a equivocarnos.
a equivocarnos. Entonces, mi pregunta, y ahora pasaré para que puedan preguntar todos, sencillamente es, en nuestro país en concreto, ¿hay una suficiente educación nutricional? No hay, cero. Vale. Sí. Vale. Sí, ese es el gran fallo y la gran pena que tenemos los que nos dedicamos a esto. Hay mucha gente que está en los medios, en las redes, y que dicen lo que hay que comer o no. Es muy fácil para algunas actrices o actores que dicen, mira qué guapo estoy, qué cuerpo tengo y como esto. Y es mentira, lógicamente, ¿no? Comiendo un alimento no funcionaría nunca, por mucho probiótico y prebiótico que ingiriéramos, ¿no? Así que es todo un estilo de vida y es mucho lo que hay que hacer. Educación nutricional no hay, en los colegios deberían tenerla, pero muchas veces, bueno, no interesa. En parte es que no interesa. Yo creo que da igual. Les interesa a veces más las matemáticas, que es muy importante, pero la nutrición lo hacemos todos los días, varias veces al día, y convendría saber cómo hay que comer. Y de paso, los profes y los padres. Así que habría que empezar justo en los colegios. Y en un determinado momento, porque creo que hablando de estilos de vida, y mañana haremos una segunda conferencia, generalmente las hacemos los lunes, pero porque la investigadora que nos vendrá a presentar su conferencia sobre cocina y alimentación, sencillamente está en un congreso y no podía hacer la conferencia el lunes que viene, porque ahora está aquí en Barcelona y hemos aprovechado. Sencillamente, en un determinado momento, doctora Marcos ha citado todo lo que es el tema de lo que es la nutrición, etcétera, el cómo cocinar. Entonces, claro, en España, sobre todo, hemos pasado de una determinada cocina, que era la cocina, digámosle, que todos conocemos de la abuela, es decir, a fuego lento, la producción, en fin, todo eso, es decir, lo que era el clásico puchero, ya sea, en fin, lo que fuere, a otro tipo de alimentación, en el que, digámosle, en expresión coloquial, se tira millas. Vamos a hacer unos espaguetis, los servimos en 5 minutos, hacemos un bistec a la plancha y ya se acabó. Entonces, ese ritmo de vida es pienso que ese cambio, ese dejar de, por ejemplo, de ingerir, por ejemplo, todo lo que es la ingesta de legumbres. Es decir, por ejemplo, entonces ese cambio de lo que era la dieta tradicional de los países mediterráneos a un estilo de vida que, bueno, que sobre todo tiene una gran influencia de lo que es el mundo anglosajón. Sí, pero bueno, como todo es adaptar también las recetas. Ahora mismo acabas de comentar legumbres. Bueno, pues incluso aquí en Cataluña yo creo que son muy conocidas las judías blancas, ¿no? En ensalada, están cocidas, lógicamente. O el hummus, que también es muy mediterráneo, con garbanzos y, bueno, pues luego le puedes poner, no sé, cualquier condimento, cualquier hortaliza, no sé, que puedes ir combinando los alimentos siempre saludables. Lo que pasa que se nos olvida, y como tú has comentado, unos espagueti un día están bien, pero con mucha frecuencia tampoco es bueno. Tanta carne, estamos comiendo carne en exceso y no haría falta ni mucho menos. Entonces comemos mucho menos pescado. Pescado graso es conveniente por los omega 3 y por la vitamina D también, pero no se come mucha cantidad. Y mira que aquí en el Mediterráneo es fácil porque es un pescado pequeño que es muy saludable. Quizá el pescado del norte, a veces los bonitos, atunes o no sé, tienen más problema, incluso de mercurio, ¿no? Pueden tener. Pero bueno, no lo hacemos bien.
Solo quiero comentaros una cuestión de lo que ella ha dicho, que respecto a lo que es el tema de Cataluña. Cataluña, por ejemplo, con las legumbres es diferente del resto de España. Sí. En el resto de España, sencillamente, es la legumbre seca, que tú la has de comprar y la has de poner. La has de poner en agua toda la noche. Y en el caso de Cataluña está ligado, no sé si lo saben, no sé si lo sabes, Ascensión, es sencillamente al tema de lo que es la revolución industrial en Cataluña. Claro, aquí las fábricas, por ejemplo, ¿ves? La España industrial, etcétera, quien trabajaba eran las mujeres y trabajaban desde las 6 de la mañana, entraban a trabajar a las 6 de la mañana hasta las 12 o la 1 del mediodía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, si tú sales a las 12 o la 1 y tú has de comer, hace años en España se comía a la 1, sí. Se almorzaba a la 1, que era muy fácil, sencillamente ya cuando pasas a las 5:30 de la mañana, decir, guárdame 1 libra, 400 gramos, ya hervido. Sencillamente. Entonces, cuando salías de trabajar, ya tenías la legumbre hecha y no tenías que hacerla. Entonces, está ligado directamente a lo que es un país industrial, sí, como fue Cataluña, a diferencia del resto de España. Por eso aquí comemos, y todavía en los mercados hay lo que es la legumbre cocida. Que en el resto de España no hay. En el resto de España hay, sobre todo, ahora sí, porque ya hay marcas que venden envasados y demás, sí, pero en los mercados sencillamente se vende así. Bueno, pues esto está íntimamente ligado con lo que fue la revolución industrial del siglo XIX en Cataluña. Bien, ¿preguntas? Nada que ver con una fabada. No, evidentemente. ¿No? De Galicia. Sí, porque hay personas que están viendo por streaming. Ok. Cuando usted ha hablado sobre el tema del embarazo en las mujeres, sobre el tema nutricional, ha dicho que también los hombres, es decir, el padre también tiene que tener un estado nutricional. ¿Quiere decir que el estado nutricional del hombre tiene que ver con el esperma a la hora de embarazar a la mujer y si tiene alguna afectación? Sí, sí. Es más, incluso la actividad física, el estrés, tiene muchísimo que ver. Así que hay estudios, ahí están ya, se está trabajando mucho en ello porque se ha visto que está costando mucho que tanto el hombre como la mujer sean fértiles. Y esto es en parte por estrés y en parte por esa mala alimentación, y también se está empezando a trabajar mucho cuál es la composición de la microbiota y cómo puede influir en todo ello. Así que es fundamental. ¿Más preguntas? Muy buena pregunta. Hola, ¿cuál es el impacto? Quería preguntar algo sobre el sistema inmunológico, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el impacto de las dietas restrictivas en la función inmunológica, como las que restringen los hidratos de carbono, como por ejemplo la keto o la vegana o la vegetariana? Bueno, impacto sobre el sistema inmune, todas. Estas dietas de todas las intermitentes, por ejemplo, porque además hay una variación tremenda, ¿no? Uno come cada 12, o a las 16 horas, o hay barbaridades por ahí, ¿no? La dieta keto, todas ellas. La vegana tiene un problema importante y es de déficit de determinadas vitaminas que hay que suplementarlas sí o sí. Y se ha visto que cuando la dieta no es equilibrada, esos déficits de determinadas vitaminas están, como decía antes, sobre todo la vitamina A y la vitamina D, están generando que la microbiota sea más permeable. Luego puede ocasionar ahí un problema de más infección, más susceptibilidad a tener infecciones. Pero cualquier dieta de estas, una intermitente, por ejemplo, que en un momento determinado por una patología hace falta. El otro día yo lo estaba hablando
con una persona que tiene la enfermedad del síndrome de Sjögren, que es tienen el ojo seco y la boca también. Y me decía, es que yo tengo reflujo por la noche y entonces no puedo comer después de las 7 de la tarde. Esto es una patología y es un caso especial. Por eso digo, nutrición personalizada. Pero en general, si no estamos hablando de una patología, pues lo de comer 3 veces al día, yo lo dejaría así. Y desde luego comiendo de todo, variado, nunca con exceso y con equilibrio entre el perfil calórico que he comentado antes, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas. Más carbohidratos, menos grasas y menos proteínas, porque comemos en exceso. Y sí influye en el sistema inmune, por supuesto, mucho. Siempre que influye en la microbiota, influye en el sistema inmune. Están ligadas completamente. ¿Más preguntas? ¿No? Pues le agradecemos a la doctora Marcos esta magnífica lección, que espero que todos hayamos aprendido hoy mucho. Y bueno, mañana con la doctora Marta Ayagüe, sencillamente, ella nos explicará la relación de un aspecto que la doctora Marcos ha dicho que es cocina y alimentación. Y aparte de explicarnos la evolución de lo que ha significado cómo cocinamos, sencillamente, esa íntima relación que hay. Por lo tanto, gracias, doctora Marcos. Perdona, de todas formas, si alguien quiere algo, ahí está mi correo electrónico. Si necesitáis un artículo o algo, me lo decís, ¿eh? Muy bien, pues nada, gracias, doctora Marcos, y gracias a todos.